Hola, quiero hablarles sobre la polarización de transistores de efecto de campo. Cuando hablamos de polarizar un transistor, ya sea BJT o FET o MOSFET, nos referimos a hacer trabajar al transistor en un punto de operación específico. ¿Y qué significa hacerlo trabajar en un punto de operación específico? ¿A qué se refiere con punto de operación? El punto de operación de un transistor tiene que ver con las magnitudes de corriente y tensión que maneje en su salida. Por ejemplo, los transistores BJT la parte de entrada de los transistores BJT sería la base, ¿verdad? Sabemos que nosotros polarizamos base emisor o aplicamos una tensión de 0.7 voltios entre base y emisor, y cuando es así aplicamos una corriente de base, y dependiendo del nivel de esa corriente de base, así vamos a tener una corriente de colector. Entonces el punto de operación de un transistor BJT es un punto específico que corresponde a un nivel de corriente de colector. ¿Ok? Ahora, de igual forma, un transistor de efecto de campo, por ejemplo, que sabemos que se controla con tensión y no con corriente como el BJT, de igual manera tiene su etapa de salida, que sería drain source, ¿verdad? La corriente que pasa por drain source sería la corriente de salida que va a manejar el transistor o que va a regular el transistor dependiendo del voltaje entre gate y source que tenga. ¿Ok? Entonces, polarizar un transistor FET significa aplicar un voltaje determinado entre gate y source para obtener una cantidad de corriente deseada entre drain y source. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad de voltaje que yo aplique entre gate y source para un determinado nivel de corriente de drenaje va a referirse a IDQ y VGSQ. ¿Ok? Hablando de Q como punto de operación. ¿Ok? Entonces, un VGSQ aplicado en la entrada del transistor va a provocar un IDQ, un nivel de IDQ determinado. ¿Ok? Dicho en otras palabras, con el voltaje que yo aplique entre gate y source, voy a controlar la corriente que pasa en drain, de drain a source, ¿verdad? La ID. Esta corriente de drain a source vamos a denominarla ID. Existen varias formas de polarizar o de llevar un transistor de efecto de campo a trabajar en un punto específico de operación, a trabajar con una corriente de drenaje determinada. En este momento vamos a ver la polarización o la forma de polarización más sencilla para el transistor de efecto de campo, y sería la polarización fija. La polarización fija toma su nombre debido a que, como se puede observar, tenemos una fuente de voltaje independiente conectada entre gate y source. ¿Ok? Esta fuente de voltaje es una fuente independiente que yo regulo conforme yo deseo, conforme yo necesito. No depende de ningún otro factor del circuito, sino que es una fuente externa, por decirlo de alguna manera.
Además de esta fuente, tenemos la fuente con la que se polariza el transistor en su salida. Esta fuente que vamos a llamar VDD y que está aquí. Esta fuente de aquí es como si nosotros tuviéramos conectada, voy a poner esto más por acá, como si nosotros tuviéramos conectada una fuente aquí, ¿verdad? VDD. Entonces, en la polarización fija, tenemos que hacer uso de dos fuentes. Esta fuente de aquí es la que va a provocar la corriente que pase en esta malla. Y esta otra fuente aquí es la que va a polarizar la compuerta del FET para poder limitar la cantidad de corriente que pase por aquí. Ahora bien, en el momento que hablamos de que un transistor está operando en un punto de operación específico, no solamente nos referimos a la corriente de drenaje que está fluyendo en su salida entre drain y source, sino que también nos referimos al voltaje que está cayendo en su salida, al VDS. Por lo tanto, cuando hablamos de punto de operación, de un FET, nos referimos a tres niveles específicos que van a describir ese punto de operación, que son ID, Q, y ponemos esta Q para indicar que es una corriente de drenaje que es regulada por un VGS específico. ¿Ok? ID Q. ¿Ok? Ahora, VGS Q, ¿verdad? Que es el valor del voltaje entre gate y source que está provocando que se limite la corriente que circula en el drain a este nivel de corriente, y VDS Q. Si lo quisiéramos ver en la gráfica de transductancia o en la curva de transferencia del FET, en donde el eje Y sería ID y el eje X sería VGS, estaríamos hablando de que el punto de operación es un punto en algún punto, valga la redundancia, de esta gráfica. Por ejemplo, aquí este punto aquí en esta curva corresponde a un nivel específico de ID, ¿verdad? Del eje Y, y tiene una imagen en el eje X también, que sería VGS. ¿Ok? La ID que pertenece a este punto se denomina, o más bien es lo que denominamos IDQ, y la VGS que pertenece a este punto es lo que denominamos VGSQ.
Entonces, cuando nos indican que establezcamos o calculemos el punto de operación en el que está trabajando un transistor, significa que debemos de hallar los niveles de I de Q y VGSQ que posee el transistor en ese momento con los componentes y las fuentes que tiene conectado a su alrededor. Como sabemos, y al igual que en BJT, para polarizar un transistor lo hacemos con arreglos de resistencias, fuentes y otros elementos que conectamos a su alrededor, tanto en la parte de su entrada, es decir, en este caso gate, como en la parte de su salida. Entonces, dependiendo el valor de los elementos que yo conecte, así va a haber un valor de ID y un valor de VGG, en este caso, el valor que sería el nivel de voltaje de la fuente que estoy aplicando a su entrada. Para poder averiguar cuál es el punto de operación en una polarización fija, lo único que tenemos que usar es la famosa ley, o más bien la famosa ecuación de Shockley. Ese famoso personaje que estuvimos viendo en clase. Y la ecuación de Shockley dice que ID, o la corriente de drenaje en un transistor FET, corresponde al valor de IDSS. Este valor de IDSS es una constante. Y esa constante nos la brinda el fabricante por 1 menos VGS entre VGS off. Recordemos que VGS off es el valor de la tensión entre gate y source que ya no permite que pase más corriente en el drenaje, y corresponde siempre, en el caso de los transistores de efecto de campo de unión como este en los JFET, a un valor negativo. Por eso es que tenemos esta fuente aquí en la entrada del transistor conectada al revés. Cuando esta fuente está en cero, el transistor va a dejar pasar, o podría pasar por aquí, un valor igual a IDSS. Es lo que vemos en la gráfica de transconductancia. En el momento que VGS es 0, ID va a ser máximo, es decir, va a ser IDSS. En el momento en que VGS es un valor que vamos a denominar VGS off, el valor de ID va a ser 0. Entonces, entre 0 y VGS off, yo voy a jugar con esta fuente, voy a oscilar entre esos dos valores, y entonces la corriente que va a pasar por aquí va a oscilar entre 0 e IDSS. ¿Y cuál es el valor de la corriente que pasa o que puede pasar por aquí con un valor determinado de VGS? Bueno, lo averiguamos con esta fórmula.